Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera edición de Diputados TV. Ya, bueno, con información concreta, habemos decreto. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó el decreto para establecer el periodo de sesiones extraordinarias en el Parlamento Nacional desde el 1 de febrero al 28 de febrero. Es decir, 28 días para tratar 18 temas según lo que publicó Alberto Fernández en el decreto. Vamos a estar repasando cuáles son las iniciativas. Algunas sorpresas con iniciativas que parecía que iban a estar y no están en este decreto. Y algunas también sorpresas respecto a proyectos que se envían y que la verdad no lo teníamos previsto. Pero vamos a estar repasando esto y mucho más. Miércoles 26 de enero, antes de presentar a mis compañeros, me voy a tomar el atrevimiento de saludar a mi mamá, que siempre está del otro lado, a 3.000 kilómetros. Silvana Benaín está cumpliendo años hoy, así que le mando este saludito. Me tocó por estas circunstancias estar de este lado del mostrador, así que besos para ella. Ahora sí, voy a presentar a mis compañeros. Martín Bravo, ¿cómo le va? Buenas tardes, le mandamos un saludo a tu mamá. Y sí, se venía demorando el llamado. Bueno, al final va a ser para febrero, como decías. Vamos a ver, vamos a analizar la lista de temas. Hay dos que sobresalen, que pueden tener más discusión, que son la reforma del Consejo de la Magistratura, que va a arrancar por el Senado y en algún momento llegará a la Cámara de Diputados, y el pacto fiscal, que ahí hay una discusión sobre todo dentro de la oposición de Juntos por el Cambio, porque una parte, los radicales firmaron el acuerdo, el pacto, y Horacio Rodríguez Larreta del PRO no. Y después, bueno, nosotros tendrán algún grado de discusión, hay que ver cuántos se tratan y cuántos arrancan en comisiones y tal vez quedan para más adelante también. Totalmente, vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder, porque mientras ayer se firmaba el decreto o se presentaba, ya se publicaba en el boletín oficial, lo que sucedía también en el Parlamento era la comunicación del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a los jefes de los bloques que integran este cuerpo legislativo de, bueno, empezar a ponerse de acuerdo para buscar un día específico y empezar a trabajar de cara a estas sesiones. 18 proyectos, decíamos, 28 días. Son como los 19 días y 500 noches de Sabina, pero en este caso son 18 proyectos y 28 días. Del otro lado está nuestro compañero, también Mauricio Cantando, desde la ciudad de La Plata. ¿Cómo le va, Mauricio? Ah, me parece que estás muteado, Mauri. A ver. A ver. Ahí sí, está perfecto. Bueno, no, quería mandarle saludos a mamá Benaín, que seguramente no tiene el calor que tenemos acá, ni la lluvia. En esta época del año la debe estar pasando mejor, tanto que se quejan después del frío. En esta etapa la pasan bastante mejor. Sí, sí. O sea, igual le mandamos saludos. Me gusta, pero sí, nosotros los fueguinos nunca nos quejamos del frío, ¿eh? Nos encanta el frío. ¿No se quejan? No, para nada. El otro día te escuchaba que no, que en la escuela, que los patios de las escuelas, qué sé yo. Pero bueno, digo, mamá Benaín festeja en enero y seguramente no tienen problema de que los que festejan en enero acá, que hace 45 grados. Totalmente. Han sido lindos festejos. Totalmente, allá está festejando. Gracias por los saludos. Bueno, ayer sí, lo sorprendió el decreto. Yo coincido con Martín, creo que me animo a decir que el Consejo de la Magistratura, la reforma del Consejo de la Magistratura, es el único proyecto que uno ve y cree que quizá no sea aprobado en febrero con facilidad. Me parece que podría pasar de largo o no ve los números, esa es la verdad. En el consenso fiscal hay una interna de Cambiemos, pero uno imagina que los números están porque si los legisladores de los gobernadores que lo firmaron no se oponen, con eso alcanza el oficialismo para tener mayoría en las dos cámaras. En el caso de la magistratura se me hace que puede viajar, como decía Martín, del Senado a diputados, y acá en diputados primero juntos se tienen que poner de acuerdo. Hasta ahora han presentado proyectos bastante distintos. O sea, además se presentó, así, Mauri, se presentó ayer otra iniciativa del espacio político que integra Stolbizer, integra García de Luca. Otra iniciativa del Consejo de la Magistratura. Sí, no, y aparte las que hay vigentes en la Cámara de Diputados son totalmente contradictorias, la de Fernando Carvajal, hay una que se presenta todos los años de Carla Carrizo, ellos no tienen al presidente de la Corte
en el organismo, mientras que la que presentó Mario Negri sí. Y bueno, la verdad va a estar en esta Cámara, ¿no? Porque es donde el Frente de Todos no puede llegar a una mayoría si no habla con Cambiemos o con algún integrante de otro bloque opositor que suele no acompañarlo. El resto de los proyectos me da la sensación de que sufrieron demoras durante el 2021 por causas varias, elecciones, a veces desinteligencia dentro del gobierno, pero no deberían tener en términos generales grandes diferencias, o por lo menos uno nunca las escuchó. Hay que ver los debates en particular, si la oposición no quiere meter cambios que el oficialismo no, y eso traba algún tema, pero da la sensación de que es una agenda bastante amigable, ¿no? Sí, vamos a estar analizando el temario porque yo decía, me sorprendió la incorporación de algunas iniciativas que están en debate cuál es la urgencia realmente, ¿no? El tema de las reservas nacionales que hay para provincias como Río Negro, como Córdoba, el tema de la creación de universidades, en términos de que también hay otros proyectos como por ejemplo Ley de Humedales, que no está incorporado en el temario y hasta ha sido incorporado la relevancia o la importancia de esta iniciativa en la campaña que ha llevado adelante el Frente de Todos, ¿no? Creo que allí también propios y extraños o ajenos coinciden en que es una iniciativa que debería haber estado porque hay una urgencia realmente. Vamos a estar debatiendo porque me gustaría conocer la opinión de Cantando, la opinión de Martín, pero me dicen que nos tenemos que trasladar. Nos vamos a la provincia de La Pampa. Porque allí está el diputado Maqueira del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Bien, Verónica, muchas gracias por la nota. Un saludo a tu madre y a toda la audiencia que nos está viendo. Muy bueno. Mamá los conoce a todos porque, bueno, obviamente la hija está acá y se mira toda la programación. Está ya muy familiarizada con la Cámara de Diputados. Decíamos, Martín, un poco el temario. No sé si lo pudiste observar, si te sorprendió, que los proyectos que están, para vos es un temario equilibrado, es un temario en el que faltan iniciativas, más allá de que todos detectamos que no está ese plan plurianual. Claro, siempre es bueno que el Congreso sesione. En este caso, como estamos en receso, necesitamos que el Poder Ejecutivo, el presidente, mandara un temario para sesiones extraordinarias, como primer punto. Segundo, nos parece que hay proyectos que se prevían que se iban a analizar, como por ejemplo el que recién planteaban ustedes del Consejo de la Magistratura. Ahí nosotros estamos analizando el proyecto del Ejecutivo y bueno, con el fallo de la Corte, para poder unificar la postura de Juntos por el Cambio en un proyecto común, que obviamente lo haremos conocer, pero la principal preocupación que tenemos o lo que debería primar en este proyecto es que se respete la división de poderes, ¿no? Que la conformación del Consejo de la Magistratura respete esa división. Y un segundo punto, el consenso fiscal. En nuestro caso, nuestro representante del PRO en la Ciudad de Buenos Aires no ha firmado esa adecuación. Y en mi caso, como representante pampeano, mi provincia tampoco adhirió a ese consenso, ni lo hizo en su momento, ni ahora, porque bueno, no tenía que adherirse porque ya no había formado parte. Así que en ese sentido, bueno, no vamos a acompañar desde nuestro punto de vista esa iniciativa. Y después repasa varios proyectos, como bien decías, hay algunos muy interesantes como electromovilidad, que plantea reducciones impositivas a la producción de autos eléctricos, ¿no? Algo muy importante por el impacto que tienen los autos convencionales, por los combustibles fósiles en el cambio climático. Que es el que ingresó ayer. Ayer ingresó a la Cámara de Diputados. Exactamente. La verdad que es un proyecto interesante. Hay algunas sugerencias que seguramente plantearemos en la comisión, como el retrofit, que es una conversión de un vehículo, un vehículo como cualquiera usa hoy, que es a nafta o gasoil. Con un sistema de retrofit se le cambia el motor por un motor eléctrico y no sería un vehículo nuevo, sino uno reciclado, que es muy llamativa la forma. Bueno, queremos incorporar eso también, sobre todo la disminución en los impuestos de importación para esos componentes, porque nos parece que es una buena manera también de utilizar estos autos, de tener autos eléctricos, pero en este caso reciclando uno convencional. ¿Qué tal, diputado Martín Bravo? ¿Cómo le va? Martín, muy bien, muchas gracias.
recién hablaba del proyecto del Consejo de la Magistratura que van a intentar unificar en Juntos por el Cambio. ¿Cuál es la posición respecto del ingreso en la integración del Consejo de los miembros de la Corte y si consideran que tienen que presidirlo, el Consejo, el presidente de la Corte o el integrante, porque ese asoma como el principal punto, ¿no?, de diferencia con el oficialismo, que en su proyecto no lo incluye y en principio no estaría de acuerdo a votar esa cuestión, ¿no?, el regreso de la representación de la Corte. Como decía, es algo que estamos analizando y hay distintas opiniones de diferentes bloques y diferentes diputados al respecto. Mi opinión es que creo que tienen que estar integrada la Corte, no necesariamente presidiendo el Consejo de la Magistratura, ¿no?, porque la presidencia debería ir, en este caso, rotando. Hay algunos puntos del proyecto del oficialismo que como legislador, en este caso como representante de la Cámara de Diputados, que saquen algunos representantes de nuestra Cámara, por ahí nos genera algún ruido, es algo que vamos a plantear, pero ya le digo, estamos justo ahora analizando, no le podría definir como interbloque, digamos, ¿no?, como postura personal. Yo creo que la Corte tiene que ser parte, no necesariamente presidente. Mauri. Sí, diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Quería pedir una opinión, teniendo en cuenta que usted es de una provincia agropecuaria, sobre la ley de fomento agroindustrial presentada en noviembre y que también fue incluida en el temario para tratar en febrero. Mauricio, es muy interesante esa ley, sobre todo las exenciones impositivas que plantean a aquellos desarrollos que son sustentables, ¿no? Pensemos en la incorporación de componentes orgánicos, ¿no?, en la siembra, o en el caso, por ejemplo, de la ganadería, algo que el Ministerio de Agricultura había planteado cuando vino el ministro a mi provincia, de estudiar la huella de carbono, es decir, las emisiones que genera la ganadería, porque hay obviamente toda una discusión al respecto, pero nuestra producción de ganadería, la que se hace a pastura, sobre todo la que se hace en nuestra provincia, no genera emisiones, sino que es neutral, básicamente porque uno obviamente necesita que haya siembra y que haya obviamente alfalfa, por ejemplo, y eso capta carbono, con lo cual el estudio que había planteado el Ministerio, no tenemos avance todavía, pero es llamativo y se relaciona también esta ley porque podríamos comprobar que nuestra ganadería es neutra en carbono y eso es buenísimo para el medio ambiente, pero también para la posición de Argentina en la venta de carne neutra en carbono. Con lo cual este tipo de leyes nos parecen positivas, vamos a tratar de discutirlo en comisión si queremos agregar alguna variante, pero es bueno siempre reducir las producciones impositivas o compensaciones, en este caso como ganancias, a todo lo que es la producción sustentable y sobre todo la agroindustria. Diputado, y ahora... ¿No sería neutra? Sí. Sí, quería repreguntar, ¿no sería neutra la producción de ganado en feedlot como hay en otros lugares del país, cree usted? La producción de feedlot es distinta a lo que yo le planteaba de pastura. En pastura las vacas, la hacienda está dispersa por todo el campo. En el feedlot ahí sí genera, digamos, carbono, en realidad no carbono, metano en este caso, ¿no?, pero es un gas de efecto invernadero, porque obviamente la vaca está en un mismo cuadro. Con lo cual esa no sería neutra, tiene un impacto como toda producción. La de pastura, hay varios estudios que implican, que estudian, digamos, que es neutro en carbono. Por eso es llamativo poder comprobarlo eso y tenerlo como una política también industrial, ¿no? Diputado, ya estando la convocatoria, no se fijó una fecha aún, pero quería consultarle cómo ve el camino parlamentario hacia que se concrete una sesión extraordinaria. Imagino que vendrán reuniones de bloque para ver cómo van a abordar un poco las propuestas que está haciendo el gobierno nacional. ¿Cómo continúa esto? A ver, salvo el Consejo de la Magistratura, no hay proyectos que sean demasiado controversiales, digamos, ¿no? Plantearemos nuestra postura, pero en ese sentido estamos dispuestos a dialogar, a llevar nuestra postura, a sesionar. Siempre nos parece bueno que el Congreso sesione. Nosotros, obviamente, después de marzo, cuando tenemos la posibilidad de incorporar temas, queremos debatir la boleta única, queremos debatir distintos proyectos como ficha limpia, proyectos, bueno, también que hemos trabajado a fin de año como la Ley Luz, un proyecto importantísimo para prevenir la violencia
contra los niños, niñas y adolescentes. Bueno, queremos que eso esté en la agenda del año y esperamos el 1 de marzo para poder plantearlo al gobierno o llamar al gobierno, al oficialismo y plantear esas sesiones, si no podemos hacer el trámite, digamos, en las comisiones, de forma especial. Esa iniciativa, particularmente la ley Lucio Dupuy, bueno, se presentó el año pasado, casi al final del año. Si nos puede comentar un poco qué es lo que establecería y por qué sería importante que se avance. Es importantísimo que este año podamos tener esta ley que busca prevenir la violencia, como le decía, en la niñez. El caso de Lucio es durísimo. Hoy se cumplen 2 meses de que asesinaron a este pequeño y la verdad es que todavía recrudecen los hechos, ¿no?, de cómo pasó, y lamentablemente sigue pasando en el resto del país porque tenemos violencia hacia los niños y en muchos casos infanticidios como este. La familia nos planteó hacer algo, ¿no?, más allá de pedir justicia, es algo que están llevando adelante con el proceso judicial. Su abuela, su papá, en este caso. Su papá, su abuelo, su abuela también, en el caso paterno, ¿no? Recordemos que fue la madre y su pareja quien mató a Lucio en este caso, hay otros que son completamente distintos. Y por eso planteamos una ley que tiene 4 herramientas para intentar prevenir la violencia hacia los niños. Uno es la línea telefónica 102, para que cualquier vecino pueda llamar, hacer la denuncia o informarse en cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto es importante porque en La Pampa, en su provincia, en Tierra del Fuego, por ejemplo, no existe esa línea. En la Patagonia no existe. En otras provincias sí, pero necesitamos una línea nacional para esto. Y los otros 3 ejes son capacitación, como la ley Micaela, por ejemplo, a todos los efectores que tienen contacto con los chicos, docentes, enfermeros, médicos, la concientización y campañas nacionales de comunicación en cómo prevenir este tipo de situaciones, cómo ver las alertas tempranas. Y un último punto que fue el que más impactó en este caso, o el error quizás que se pudo haber cometido, es que los efectores de salud, un médico, un docente, están obligados a denunciar cuando ven hechos de violencia. Muchas veces no lo hacen por temor a un padre, una madre, que después tenga alguna represalia. Lo que planteamos en esta ley es que haya una reserva de identidad a aquellos enfermeros, médicos, docentes, aquellos empleados que ya están obligados a denunciar, para que estén cuidados en el expediente y puedan hacer libremente su trabajo. Martín, interesante. Diputado, le consulto por los proyectos que va a pedir la oposición. Hablaba del de ficha limpia, boleta única, algunos otros, ley de alquileres también. ¿Eso va a ser una sugerencia, una suerte de pedido o un poco más una suerte de exigencia con la condición de apoyar o no otros proyectos que ya están en el temario? Porque como lo tiene que definir el Ejecutivo, el temario. Bueno, en este caso lo vamos a plantear. La verdad es que dependemos de que el presidente tenga la voluntad de tratar ficha limpia, boleta única o ley de alquileres, y no lo ha planteado en este decreto, con lo cual no tenemos demasiada esperanza de que quiera tratar el presidente estos temas tan importantes para los argentinos. Es por eso que a partir del 1 de marzo lo vamos a intentar poder tratar en comisiones como el trámite ordinario, y si no, plantearemos, buscando el apoyo del resto de la oposición, pero también del oficialismo, porque son temas que nos parecen que también puede tener su apoyo, por ejemplo la ley de alquileres, para poder tener una sesión especial al respecto. Pero bueno, será propio de la agenda que vamos a plantear este año cuando inicien las sesiones extraordinarias, ordinarias. El año legislativo, el 1 de marzo. Mauri. Sí, diputado, una de las leyes que se va seguramente a aprobar es la ley de enfermería, que reconoce, en realidad, que crea una carrera de enfermería y jerarquiza el oficio de ahora en más. Le pregunto cómo está hoy el servicio médico en La Pampa, cómo tuvieron en realidad la evolución de los contagios, primero de la cepa Omicron, y cómo pudo responder el servicio médico, porque bueno, sabemos que en todo el país hay una merma muy grande a partir de los contagios. ¿Qué nos puede decir de su provincia y tal vez si tiene algún dato también de la región? Estamos con una alta cantidad de contagios, mermando de a poco, ¿no? Es muy parecido a lo que está pasando a nivel nacional. El sistema de salud, en este caso, se ve un poco menos presionado en cuanto a las UTI, ¿no? a las camas de terapia intensiva, pero no así el trabajo de hisopados y de los enfermeros y demás en el hospital en sí. ¿Por qué? Porque bueno, hay mucha gente que se está yendo a hisopar.
está empezando a mermar, esperemos que así siga, pero bueno, es una situación distinta a lo que fue el año anterior, donde llegamos a un nivel de ocupación muy alto, esta cepa y obviamente la vacunación que ayuda a prevenir los casos graves. Bueno, es muy bueno que así se siga dando porque estamos teniendo muy poca ocupación de las camas, pero lamentablemente algunos decesos se siguen dando. Hay otro debate que se está dando y está vinculada a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo ve cuál es la postura que tiene usted al respecto? A ver, espere, diputado, hay un problemita de audio que vamos a estar arreglando, pero estábamos dialogando con el diputado de la provincia de La Pampa, Martín Maqueira, del PRO, sobre, bueno, obviamente la convocatoria del temario, la convocatoria a las sesiones extraordinarias con un temario con varios proyectos, pero también sobre la actualidad y todo lo que nos atraviese respecto a la pandemia y los debates que se dan, ¿no? Hoy veía que ya a partir de mañana la provincia de Buenos Aires va a incorporar el pase sanitario de manera obligatoria para poder subirse al transporte público, Martín. Sí, esa es una de las cuestiones que genera discusión. El tema de la vacunación obligatoria es más difícil, ¿no? que venga el debate en principio al Congreso. Desde la Casa Rosada descartaron, por lo menos por ahora, en esta fase, pero sí, se presentó un proyecto por parte de algunos diputados del Frente de Todos, encabezados por Juan Carlos Alderete, así que veremos también cómo sigue la evolución de la pandemia. Seguro que en los próximos meses no va a estar ese proyecto al menos. Seguramente, y hoy veía también que se había sumado en adhesión, digamos, en apoyar la obligatoriedad de la vacuna, el diputado del Frente de Todos, Daniel Goyan. Bueno, diputado, le consultábamos eso. ¿Usted ve esto con buenos ojos, que sea por ley obligatoria la vacuna contra el COVID? Yo creo que hay que debatirlo. La realidad es que tenemos un muy alto porcentaje de personas vacunadas, solo un mínimo del 5% no accede a la vacuna. Creo que esa libertad tiene que seguir garantizándose, sobre todo porque la vacuna lo que evita es los casos graves, como hablábamos recién, no necesariamente la propagación, lamentablemente, ¿no? El virus es algo que estaba en estudio y un montón de gente vacunada, obviamente se ha contagiado igual, pero creo que tiene que seguir siendo libre y voluntaria la vacunación. Bueno, una pregunta más, Martín. ¿Cuál va a ser, diputado, la... De Martín a Martín, es como el Spider-Man. Ahí está, el tocayo. ¿Cuál va a ser la posición de Juntos por el Cambio respecto del pacto fiscal, que en su caso, por pertenecer al PRO y también a La Pampa, la provincia que, como contaba, no lo firmó, va a votar, según adelantaba, de manera negativa? Pero el radicalismo está en otra posición, ¿no? Porque sus gobernadores sí adhirieron, y después hay casos cruzados como los diputados del PRO en las provincias de Mendoza, Jujuy y Corrientes, o los radicales de la ciudad. Ahí la fórmula puede ser que directamente den libertad de acción para esa votación. Es una posibilidad. En nuestro caso, o en mi caso, no acompaño el proyecto, no solo porque lo planteaba de mi provincia, sino porque aumenta impuestos, y nos parece que en esta situación no podemos seguir planteando el aumento de impuestos como ingresos brutos. Pero es probable que se pueda dar la libertad de acción. Lo hemos hecho cuando se trató también el consenso fiscal en 2020, y es muy la adenda, digamos, ¿no? Y es probable, todavía no lo hemos debatido internamente, pero que también se dé esa posibilidad. Ahora, diputado, le pido que esté atento porque viene la pregunta incisiva de Mauricio Cantando. Dale, Mauricio. Sí, una pregunta de un tema que ya hemos hablado con él. Sabemos que el diputado integraba, no sé en qué estado está, un grupo de WhatsApp de diputados sub-35 llamado Les Jóvenes, que siempre intercambian ideas y que tienen una preocupación común, que es los chicos que se van del país de su edad. Y lo han intercambiado entre diputados de todos los bloques, y hasta ahora no hay ninguna iniciativa que haya surgido de ese grupo que tome un fenómeno que, por lo que uno puede investigar, puede ser muy preocupante a mediano y largo plazo para el país. ¿Cómo está esa situación?
No lo hemos vuelto a debatir, es la realidad. El grupo tuvo un impulso muy grande al principio de la gestión. Bueno, ahora tendremos que renovarlo porque hay nuevos diputados que se han sumado. En ese caso, yo presenté una iniciativa con lo que es el empleo joven, que en muchos casos los chicos que se van es por dificultad de conseguir empleo. Esto responde no solo a una gestión, no solo a la gestión actual, sino lamentablemente a años de frustración quizás en muchos jóvenes que no acceden al trabajo. Creemos que bajando la carga impositiva a la generación de empleo, sobre todo a aquellos jóvenes que se quieran sumar, puede ser un incentivo a muchos para quedarse, pero tiene que ir acompañado de un crecimiento sostenido del país, y es uno de los debates que, bueno, no solo los sub-35, sino todo el Congreso se tiene que dar para poder garantizar crecimiento en nuestra Argentina y generación de empleo. ¿Le sorprendió que no esté ley de humedales en el temario? Creo que fue un planteo que hizo en campaña el Frente de Todos, pero que tampoco se vio reflejado en su accionar. El proyecto ya estaba en la comisión y nunca se puso a tratar, con lo cual me parece que fue más que nada una puesta en escena de campaña electoral y que tiene una dificultad algunos de esos proyectos en cuanto a la productividad, que podrían quedar un montón de hectáreas sin la posibilidad de poder trabajar. Yo creo que hay que encontrar un punto medio en ese sentido, que sea una producción sustentable, pero que permita obviamente poder producir, ¿no? Es la dificultad que muchas veces tienen el debate ambiental y el debate productivo, que a veces son extremos, pero soy de los que creen que se puede llegar a los puntos medios y a la producción sustentable, que es la mejor síntesis de las dos posturas. Bien, ¿cómo sigue el día Maqueira? ¿Hay actividad o hay relajación hoy? No, tengo un par de Zooms y actividades por teléfono, alguna reunión, pero bueno, el verano nos sirve mucho a los legisladores, por lo menos del interior, para poder recorrer mucho la provincia y poder planificar el año, así que enero lo hemos tomado para esa actividad. Está muy bien, está muy bien. Bueno, diputado Martín Maquieira, gracias por este contacto con la pantalla de DTV, con la primera edición. Gracias, lo despedimos y también desde Tierra del Fuego le agradecen el saludo, ya me están diciendo, así que muchas gracias, diputado. Bueno, Verónica, Mauricio y Martín, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo a toda la audiencia. Hasta luego, diputado. Pasaba entonces el diputado Maquieira del PRO de la provincia de La Pampa hablando de varias cuestiones, pero sobre todo el tema de hoy es la convocatoria por decreto del presidente Alberto Fernández a las sesiones extraordinarias con un plazo del 1 de febrero al 28 de febrero. ¿Por qué? Porque el 1 de marzo ya el Congreso hace la apertura de las sesiones ordinarias con el discurso y la presencia del presidente de la Nación. Veremos cuáles son los proyectos que están al menos en esta lista que ha presentado el Gobierno Nacional y para eso lo vamos a escuchar al señor Martín Bravo. Así es, Vero. Vamos a repasar los 18 proyectos, vamos a ver cuáles llegan a tratarse, cuáles arrancan su tratamiento en este mes de febrero con las extraordinarias. El primero y tal vez uno de los que va a generar discusión, sobre todo, como decíamos, en la oposición. Fiscal, suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y representante de las provincias. Esto fue en Buenos Aires el 27 de diciembre de 2021. Lo firmaron todos, recordemos, menos Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para no resignar digamos, la protesta, el reclamo judicial por la quita de la coparticipación. Así que bueno, ahí va a haber, como explicaba el diputado Maqueira, diferentes posiciones en Juntos por el Cambio. Están buscando alguna fórmula, la que aparece más factible en principio. Puede ser que den libertad de acción porque no hay manera de resolver, de que tengan una posición unificada. Los gobernadores Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez, como decíamos, suscribieron, los tres radicales suscribieron el pacto fiscal. Además, ya los espacios políticos, o al menos los diputados que responden a los gobernadores, ya tienen cancha, porque es una ratificación que hace el Parlamento de un acuerdo que firma el presidente de la Nación con gobernadores desde el 2017. Entonces ha pasado ya por el Congreso de la Nación todos los años y claramente muchos de la oposición van en sintonía
con lo que han ratificado o no los gobernadores. Se entiende que los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Juntos por el Cambio es muy probable que no acompañen. Y, por ejemplo, el diputado recién nos decía, él representa a La Pampa, no forma parte del gobierno provincial, pero La Pampa tiene una postura respecto al pacto fiscal que, bueno, él va a votar igual de todas maneras en contra. Claro, de la época del ex gobernador Berna, que tampoco lo había firmado. Sí, el argumento para la diferencia en este caso en la oposición es que lo que decíamos de Rodríguez Larreta, que no podía firmarlo para no desistir del reclamo judicial, pero es la coparticipación no judicial, que es el 1% de coparticipación que está en la instancia judicial por que quita el gobierno nacional de Alberto Fernández en pos de los reclamos de la policía bonaerense, le quita ese 1% para pasar justamente a la policía bonaerense. Claro, cuando hubo el reclamo de los policías, de la policía bonaerense, en la Quinta de Olivos, aquel reclamo, viene de esa época, que fue lo que generó un quiebre, ¿no? Político entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. Después tenemos la reforma del Consejo de la Magistratura, que sí es el proyecto que va a traer más controversias. Lo envió el Poder Ejecutivo al Senado, va a arrancar por ahí la discusión. Y Juntos por el Cambio está buscando unificar un proyecto. Como decía Mauricio, hay algunas diferencias. En principio en el Senado puede haber un principio de acuerdo como para avanzar en una integración con 20 miembros, que es un poco en eso de coincidencia entre los proyectos de Cornejo, Silvia Giacopo, que es integrante del Consejo, responde a Gerardo Morales, y también están teniendo en cuenta proyectos de la Cámara de Diputados como el de Mario Negri, Pablo Tonelli, no tanto los que tienen más diferencias, pero bueno, como para llegar a un principio de acuerdo en ese punto. Pero va a estar muy complicado resolver, y ahí veremos hasta qué punto hay margen de negociación en la presidencia del Consejo, si va para el presidente de la Corte o no. Ahora acá este proyecto aparece de manera urgente en el periodo de sesiones extraordinarias por una cuestión de que la Corte presentó, digamos, firmó un fallo donde estableció un plazo de nueva composición del Consejo de la Magistratura al 15 de abril. Es decir, que si la Corte tal vez no hubiera firmado este fallo en el mes de diciembre, bueno, el año pasado, tal vez no estaría hoy en la convocatoria. Seguro, sí. Son 4 meses desde que salió el fallo, y en caso de que no haya acuerdo entre el oficialismo y la oposición y el Congreso no se hace una ley, va a volver la composición de antes de 2006, que lo preside la Corte, el organismo, así que sí, para el oficialismo no va a ser fácil, va a tener que evaluar si prefiere llegar a un acuerdo, buscar un acuerdo con la oposición, o que directamente vuelva esa composición, que Horacio Rosati, el presidente de la Corte, quedaría a cargo del Consejo. Va a estar interesante ahí, va a arrancar en el Senado la discusión. Después tenemos, la creación de parques, reservas. Tenemos una en Córdoba, que es Ancenusa y Bañados del Río Dulce. Y ahora vamos a ver en la próxima placa que hay otra en Río Negro. Ahí, es en este caso el Parque Nacional Islote Lobos. Pueden entrar esto, como decías, Vero, en el paquete de proyectos que tal vez no son tan urgentes, que no se justificaría que entren en extraordinarias. ¿Y por qué los incorpora? ¿Cómo? ¿Por qué pensás que los incorpora? Una posibilidad puede ser que son 2 provincias no gobernadas por, digamos, dirigentes que están alineados con el Frente de Todos, ¿no? En un caso Juan Schiaretti de Córdoba, que el oficialismo confiaba en que podía funcionar como aliado, más allá de que en las elecciones hubo bastantes idas y vueltas, compitieron en Córdoba, pero después no deja de ser un oficialismo. El año pasado algunos acuerdos pudieron haber, pero no. Después de las elecciones es como que se mantuvo la relación tensa. Y en el caso de Río Negro sí funciona más como aliado, Arabela Carreras y Alberto Bertinec en el Senado. Así que bueno, veremos si tiene que ver con eso. Después también, bueno, este es uno de los proyectos que el otro día contaban, que había consenso, el proyecto de ley nacional de respuesta integral
VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual. Son los proyectos que contábamos, ¿no?, que quedan al margen sin aprobarse por la confrontación política, pero en principio no tendría que haber problemas para que avance. ¿Y después viene proyecto de ley? Este es el de cannabis, los incentivos a la producción del cannabis, que también, ¿no?, gobernador Gerardo Morales de Jujuy y presidente del radicalismo es uno de sus impulsores. Ahí no tendría problemas el oficialismo para tener los votos. Bien. El Senado salió con mucho consenso, ¿no? Exactamente. Nos seguimos repasando entonces, Martín, porque después vamos a estar entrando en detalle en cada iniciativa. Vamos a ir después a una entrevista, pero bueno, vamos a repasar los títulos al menos de todos los proyectos. Ahí tenemos el proyecto de ley de promoción de la electromovilidad, otro de promoción a las inversiones en la industria automotriz, autopartista y su cadena de valor, el de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador. Esto, más allá de alguna discusión de los artículos en particular, también podrían avanzar. El compre argentino, para que los organismos del Estado prioricen los productos nacionales. Proyecto de ley para prorrogar los plazos del régimen de incentivo a la construcción. Este lo presentó Sergio Mas acá en la confitería del Molino. Sí. Tenemos la promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería, lo que contaba Mauricio. Tratamiento de acuerdos, transferencia de inmuebles, también posiblemente para que forme parte de las negociaciones. Proyecto de ley para crear la Universidad Nacional del Delta, en Escobar, que comprende Tigre y San a los Fernando. Partidos de Escobar, Tigre y San Fernando. Y San Fernando, exactamente. Sí. Hay otra universidad nacional en Pilar. Después tenemos la prevención y control de la resistencia antimicrobiana y el proyecto para crear el área marina protegida bentónica Agujero Azul. Perfecto. ¿Y sabes dónde nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar en dos iniciativas particularmente, que son la creación de dos universidades. Una, la de Pilar, y también la del Delta. ¿Por qué? Porque no sé si ya nos vamos a la provincia de Buenos Aires, nos vamos directamente al municipio de San Fernando para hablar sobre esta inclusión en el temario de sesiones extraordinarias. Y allí está, ya la vemos a la diputada Alicia Aparicio en el municipio de San Fernando, representante del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Realmente feliz por la iniciativa que presentó, el proyecto de ley que presentó Sergio y al cual acompaño, Sergio Mas, el presidente de la Cámara, junto a otros legisladores como es Cecilia Moró, Rodrigo Gutiérrez, Ramiro Gutiérrez. Sí. Ramiro Gutiérrez y también Máximo Kirchner, la realidad y también de otras bancadas como es la diputada Camaño, o sea que felices porque la región a la cual pertenezco, yo vengo de San Fernando, trabajó mucho esta propuesta junto al presidente de la Cámara, tanto Escobar, los intendentes de Escobar, Tigre y San Fernando. Es una región muy amplia con características comunes, somos pueblos costeros con un delta importante, tenemos entre los tres distritos el 50% de la zona deltaica de la provincia de Buenos Aires, con características que nos unen y con la misma problemática y un desarrollo productivo también de la industria automotriz, de la madera, forestal, que de alguna manera turismo, que de alguna manera la industria naviera, de embarcaciones livianas. Nosotros tenemos la Cámara en San Fernando de industria liviana y o sea que estamos felices porque se trabajó con la comunidad y apoyo de los consejos deliberantes, de los intendentes, de las fuerzas vivas y productivas de la zona. Y diputada, en ese sentido, que hoy cómo están estudiando los chicos que pertenecen a esta zona norte de la provincia de Buenos Aires, cómo básicamente van a estudiar, vienen a la capital, se trasladan, digamos, le dará también sentido de pertenencia a la creación de una universidad en ese sector.
Claro, o sea, el proyecto está planteado con 3 sedes, una en cada distrito. Esto a nosotros, por ejemplo, que tenemos la zona segunda y tercera sección de isla, los chicos que vienen de allí generalmente les cuesta mucho, tienen que tener un poder adquisitivo alto para que sus papás puedan, tienen que venir a vivir a territorio, viajar a la capital o viajar a otros distritos, tenerlos cerca. Es un gran avance para que muchos de los chicos que estudian, nosotros tenemos escuela secundaria en la isla, puedan desarrollarse desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista para sus posibilidades de trabajo. También nosotros tenemos una población estimada por el INDEC, un poco más de 900.000 habitantes, ahora el 18 de mayo. Se va a renovar. El censo, vamos a ver cuántos somos realmente. Sí. Pero tenemos más de 73.000 chicos en nivel secundario, con lo cual, si según las estadísticas universitarias, el 80% elige las universidades estatales, bueno, tenemos una buena cantidad de demanda y posibles alumnos. Además, la zona se ha desarrollado mucho desde el punto de vista de la inversión que han hecho los 3 distritos en salud. Por eso también la temática es científica y tiene que ver también con la oferta académica que pensamos, tiene que ver con la medicina, con la enfermería. Y se han creado hospitales municipales durante estos últimos 15 años. También el desarrollo turístico y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Los 3 distritos y también la actividad privada ha hecho una gran... Tenemos al SAT en la zona de Benavides, ha creado una fuerte inversión en las nuevas tecnologías, han desarrollado han informatizado los 3 distritos en la parte, digamos, de la administración a nivel gubernamental, y también se ha avanzado mucho en la seguridad, que es uno de quienes ha llevado adelante esta iniciativa de la informatización y el trabajo online en seguridad. Ha sido nuestro presidente de la Cámara, Sergio Massa, y que ha hecho que otros municipios, la vez que él estuvo gobernando Tigre, llevar adelante este proyecto. Quiso disminuir la inseguridad en ese distrito y en el nuestro también. De alguna manera llevamos adelante ese proyecto que ha dado resultados, así que los 3 distritos han hecho una inversión muy grande y no tenemos cantidad de oferta de trabajo para ese tipo de rubros, o sea que necesitamos nutrirse. Todo el desarrollo. Claro, nutrirse de capacitación y de profesionales en grado y posgrado, porque nosotros tenemos convenios, los 3 distritos tienen convenio con universidades. Que hay terciarios, debe haber varios terciarios, extensiones tal vez de algunas universidades, suele funcionar. Claro, correcto. O sea, entonces, pero digamos con un gran esfuerzo de los municipios, tener una carrera jerarquizaría a todos los profesionales que se forman en la zona y estaría dando respuesta tanto a la actividad privada. Tenemos ahora con todas las leyes de promoción que se están dando y que está mandando el Ejecutivo a la legislatura, tenemos un gran desarrollo también de la industria automotriz y autopartista en la zona. O sea que vamos a necesitar la formación académica y la formación técnica de más profesionales, y hoy en realidad que estamos escasos, tanto en la parte médica como enfermería y demás. Muchas veces competimos entre los 3 distritos a ver quién se queda con las enfermeras o con los médicos. Entonces, qué problema, claro, es un gran problema. La verdad que uno celebra siempre la creación de la universidad pública, en mi caso, y creo que el de Cantando, que está nuestro compañero desde el Zoom, venimos de la Universidad Nacional de La Plata. No sé usted, Martín Bravo. De la UBA. De la UBA. Así que siempre celebramos la universidad pública, porque la verdad que es un lugar de crecimiento para, bueno, en mi caso vengo de Tierra del Fuego y pude estudiar de manera gratuita en la ciudad de La Plata, y bueno, la verdad te permite progresar un montón. Martín Bravo, le toca hacer la pregunta. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. ¿Cree que este proyecto va a salir con consenso amplio? Porque en algún momento un sector de la oposición cuestionó la creación de estas universidades nacionales.
Bueno, yo creo que hemos charlado, era partícipe de la Comisión de Educación, lo hemos charlado y habíamos llegado a un cierto consenso con las distintas fuerzas. Yo creo que sí, que va a tener el apoyo. Es muy importante para la zona, para tanto la de Pilar como la de esta región. Son regiones muy populosas. Además tienen una situación en que el transporte comunica a cada uno de los distritos y todos los distritos de zona norte, con lo cual no solo estarían abarcando, en el caso nuestro, la del Delta, la región esta tan importante y de tanta cantidad de habitantes, sino que nos atraviesan las mismas redes de transporte y podrían incorporarse muchísimos más chicos a estudiar. Tenemos una gran cantidad de alumnos secundarios y no tienen la salida y esto, la cercanía tiene mucho que ver con la necesidad de que siga estudiando. O sea, recién contaba la periodista de que se vino de muy lejos a estudiar y la realidad es que puedan tener estas posibilidades más cercanas. Eso hace que la gente que trabaja y estudia o la gente que tiene hijos y tiene que trabajar, estudiar, criar sus hijos, entonces se ven muy limitados, sobre todo las mujeres, con el que todavía seguimos haciéndonos cargo, cada vez un poco menos compartiendo el cuidado de la familia, no tener la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, y tenemos que dar respuesta a la gente joven, que desde la política. Los chicos jóvenes y necesitan pensar en su futuro, quieren desarrollarse, y la mejor respuesta es darle las posibilidades en creando estas universidades que le den la posibilidad de salir adelante y de poder ser útiles al país. Siempre un estudiante universitario, digamos, los que somos universitarios, estudiar en la Universidad Pública, en la UBA, tenemos que devolverle al país lo que el país nos da. Hay muchos que no llegan a la universidad y es obligación nuestra, somos los que tenemos que crear trabajos, somos los que tenemos que llevar adelante los cambios, porque somos los que los vecinos, los ciudadanos, que aún no pudiendo estudiar, nos han dado esa posibilidad al ser gratuita la universidad. Así que la exigencia, necesitamos que lleguen muchos para que haya muchos más creando y transformando el país, porque eso es lo que por lo menos mi abuelo me decía: vas a ser universitaria, ¿qué le vas a devolver? Tal cual. Yo hice un gran esfuerzo de llegar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le vamos a devolver al resto de la sociedad? Es uno de los mejores legados, ¿no? El tema de poder avanzar, estudiar, profesionalizarse y el día de mañana poder seguir así construyendo y aportando de distintos ámbitos al país. Pregunta cantando. ¿Qué tal, diputada? Mauricio saluda. Recién hablaba de la cantidad de chicos que se reciben en la zona, donde usted integra, que es la zona norte de Gran Buenos Aires, donde el número de gente que vive es altísimo. ¿Cuánto afecta la calidad de vida los traslados que hay entre lo que es el Gran Buenos Aires y la ciudad, que no son tan cortos como parece, sobre todo en tiempo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tan cerca está hoy la política a través de estas medidas como universidades y también medidas como, por ejemplo, el trabajo remoto, de evitar que en las próximas generaciones inviertan una gran cantidad de tiempo yendo y viniendo? Bueno, fundamentalmente la descentralización universitaria trajo muchísimas respuestas. En la provincia de Buenos Aires, en muchas de las universidades, el 90% de los matriculados eran primera generación de estudiantes. Es decir, no es cierto que la gente más humilde no llega a la universidad. Tenemos que ser desde la política los que creemos la necesidad, acerquemos la universidad pública a los centros urbanos, como usted bien decía. Las distancias, por ejemplo, de San Fernando, tenemos casi 30 kilómetros a la capital. Eso insume, como está hoy el tráfico, 2 horas, porque yo lo hago para ir al Congreso, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Ay, qué tortura que es ese tráfico. Entrar a Capital Federal desde esa zona es una tortura. Es imposible. Entonces, esto nos da la posibilidad que ingresen a la universidad todos aquellos que tienen su vocación
que tienen las ganas, que quieren seguir la carrera universitaria, que han proyectado su futuro, es darle las posibilidades de que lo hagan. Yo creo que eso es fundamental para el crecimiento del país, que yo creo que lo tenemos que ver desde esa manera. Cuando más profesionales, más jóvenes tengamos estudiando, se reciban, estén capacitados, el país va a crecer. Esto es un conjunto, es la inversión por un lado, las buenas políticas públicas, como puede ser la creación de la universidad, y también a quien tuvo la posibilidad de estudiar también le brinde al país y devuelva parte de ese esfuerzo para que otros tantos como él puedan seguir estudiando. Diputada, había mencionado que estuvo en la Comisión de Educación, seguramente tratará de renovar un lugar allí. ¿Quedó pendiente la modificación o una nueva ley de educación superior, justamente? ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Bueno, el presidente de la Nación presentó en su discurso anterior de que, bueno, se iba a tratar el tema. Es un tema que tenemos pendiente de discusión. Y creo que está en la agenda del Poder Ejecutivo y que prontamente podremos tratarlo. Si no fue el año pasado que empezamos ya con informativas, este año esperamos tratarlo porque es de suma importancia. Nosotros debemos ayornarnos a los tiempos que corren y debemos agilizar todo lo que tiene que ver con como fue con las trayectorias educativas, con la educación a distancia, que este proyecto de ley, cuando fuimos al CIN y presentamos las factibilidades, nos pidieron que todas estén incluidas, todo lo que es la educación a distancia, que uno de los periodistas recién me preguntaba cómo acortar las distancias. Bueno, el poder trabajar y poder dictar clases a distancia, inclusive carreras completas de grado y posgrado, hace que estas distancias se acorten, que los costos bajen para todos aquellos que quieren estudiar y que tienen sus posibilidades económicas son menores. Es importantísimo, tanto en reducción de costo como de tiempo, el poder educarse a distancia. Yo creo que todos estos nuevos temas hay que incorporarlos y más allá de las diferencias que podamos tener, lo que tenemos que trabajar es en las coincidencias. Para eso está el Congreso, para ponernos de acuerdo, para trabajar los consensos y que los proyectos puedan salir y beneficiando realmente a quien debemos beneficiar, que es a la ciudadanía, para mejorar, para ser un país más viable, un país sustentable y que podamos dar respuestas desde la política para que la población no se sienta como que se desilusiona porque no le damos las respuestas que debemos darle. Totalmente. Diputada, ¿cómo analiza el resto del temario? ¿Qué opinión tiene sobre los proyectos? ¿Y cómo cree que va a volver la actividad el mes que viene, después del clima complicado que hubo en diciembre, ¿no?, para sesionar? Bueno, yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo. Lamento lo de la oposición, porque cuando no se le da un presupuesto, no es que no le está dando un presupuesto al presidente o a un determinado partido político, no se le da el presupuesto a toda la nación, a los gobernadores, a los intendentes, porque en el presupuesto está el proyecto que se va a llevar adelante ese año y está el dinero que va a cada uno de esos proyectos y, no tener el presupuesto nacional hace que todos debamos reprogramar en las distintas instancias institucionales, reprogramar lo planificado. Entonces, eso es un gran daño que se le hace a todo el país y fundamentalmente a cada uno de los vecinos que pensaba tener su obra y ahora no sabe si la va a tener o no, que pensaba que iba a avanzar en algún tema y ahora no sabe si lo va a tener o no, y así a cada uno. Es decir, provoca una gran desorden en toda la estructura institucional. Entonces yo lamento que eso haya pasado y espero que podamos llegar a los consensos y que prioricemos el bien nacional a los problemas partidarios. Es un año de que no hay elecciones y yo creo que debemos trabajar priorizando primero la patria, primero lo que es más importante, lo que beneficia al ciudadano de a pie, al común,
que necesita mejorar su situación, mejorar los servicios, poder encontrarse con ingresos que le rindan a fin de mes. O sea que la realidad, yo creo que hay proyectos importantes con respecto a lo que me preguntaba el periodista que recién me hizo la pregunta. Hay muchos, este gobierno está cambiando la matriz productiva y tributaria, con muchas medidas que ha tomado. Todos los proyectos enviados con incentivos, por ejemplo, a la electromovilidad, a declarar de estratégica la industria automotriz, todo, digamos, apoyar que la industria nacional integre un mayor porcentaje en cada uno de los productos que uno saca, o el compre nacional, por ejemplo, hace que, digamos, se mueva la industria, y esto crea trabajo, disminuye las importaciones, porque las autopartes o quien vaya, o lo que compre el gobierno nacional facilitando que compre a las empresas nacionales y que antes se importaba, eso también disminuye para que no se nos vayan los dólares, y también apuntando a la exportación, porque nosotros debemos crecer en exportaciones, si no, no hay manera de pagar la deuda. Nosotros tenemos que superar los 100.000 millones de dólares de exportaciones, si no, no tenemos manera de pagar una deuda que fue tomada por encima de nuestra capacidad de pago, poniéndonos de rodillas, porque cuando uno está, digamos, no puede pagarlo, está a expensas de las condiciones que le ponga ¿Qué tema la deuda, diputada? Porque, bueno, el viernes se debería pagar el primer vencimiento y, bueno, se espera que entre hoy y mañana haya anuncios por parte del Gobierno Nacional al respecto. Diputada, nosotros vamos a ir a una pausa ahora. Le agradecemos mucho este contacto con DTV, la primera edición, y esperamos que tenga un muy lindo miércoles. Bueno, buenas tardes, y igualmente que ustedes tengan un buen día. Bueno, la esperamos los próximos días. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y de San Fernando nos vamos a una tanda cortita y después seguimos con DTV Primera Edición. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos.
Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, seguimos con esta primera edición de DTV. Vamos por la segunda hora, Martín, con toda la actualidad parlamentaria, con el llamado a sesiones extraordinarias por parte del presidente Alberto Fernández, con los 18 proyectos que repasábamos en la primera hora y con la espera ahora de las negociaciones. Decíamos al principio que ya ayer inmediatamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se comunicó con los distintos jefes de bloque políticos de este Parlamento, de esta Cámara específicamente, para empezar a diagramar y a dialogar una posible convocatoria en este plazo que estipuló el presidente Alberto Fernández. ¿Qué tenemos, Martín, de todo esto? Sí, Vero, vamos a ver cuándo arranca la actividad. También está el tema pendiente de la conformación de las comisiones, ¿no? Que es una discusión que hay que ver si hay un acuerdo o está un poco más complicado.
Lo contábamos acá, están muy parejos en cuanto a los números, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Después hay otros bloques menores. Bueno, está constituida solamente la Comisión de Presupuesto, así que ese es el primer digamos, obstáculo que tienen que superar como para arrancar. Es un tema de funcionamiento, de acuerdo. Salvo algunos casos puntuales, siempre hubo ese acuerdo, ¿no? El tema febrero es el mes de la Constitución generalmente, de la distribución de integrantes y constitución de las comisiones. Claro, y también... Pero antes del 1 de marzo está ya armado este esquema. Claro, por lo general sí. Después hay que ver el tema de las presidencias, ¿no? Eso también puede generar qué comisiones conserva el oficialismo, si es el mismo esquema del año pasado, o hay algunos cambios en base a la mayor paridad. Bueno, eso ya debe estar avanzando esas negociaciones entre los jefes de bloque y también algunas segundas líneas, ¿no? Que a lo mejor son los que definen más el poroteo puntual, y después, bueno, habrá un acuerdo general. Y veremos, hay algunos temas que están en el Senado, decíamos, por ejemplo, Consejo de la Magistratura, otros temas pueden arrancar por acá por diputado, y veremos cuántas sesiones hay también, ¿no? Si en una sesión seguro que no se va a poder tratar todo. Gran pregunta, Martín. Y antes de irnos a la provincia de Catamarca, quería consultarle a Mauricio Cantando. ¿Usted a qué comisión va a ir y cuántas sesiones vamos a tener en las extraordinarias, Cantando? Me tenía olvidado, Benaí. No, jamás me olvido de usted. Además, yo sé que usted ahora me va a decir la posta, por eso le pregunto. En la lengua un par de cosas. No, un dato importante. El diputado Martín Maqueira tiró no sé si decir una primicia, pero por lo menos algo que hasta ahora no estaba tanto en el radar, que Juntos por el Cambio hoy no descartan aceptar que el presidente o alguien de la Corte Suprema integre el Consejo de la Magistratura sin presidirlo. No es lo mismo. No es lo que va a querer la Corte, porque presidirlo es manejar el presupuesto del Poder Judicial. Igual es una negociación, pero me sorprendió bastante que Maqueira lo tirara como una de las posibilidades. Me da la sensación, y creo que Martín va a coincidir conmigo, que se va a imponer la idea de que vuelva como estaba antes, presidiendo, y que el oficialismo no lo va a aceptar y que la ley se va a quedar en diputados, porque en el Senado cualquier cosa que hagan los senadores Juntos por el Cambio va a quedar en forma testimonial, porque el oficialismo tiene mayoría. Tal cual. Creo que en el Senado vamos a tener magistratura con final feliz para el oficialismo y acuerdos, que no es un tema menor porque fueron incluidos, y ya hay una mayoría automática del oficialismo que se ve que le tiene confianza el gobierno porque le pidió tratarlos. Y en la Cámara de Diputados todo el resto de los temas donde, como dijo Maqueira, hay bastante voluntad o bastante pronóstico de que fueran aprobados. O sea que usted ve que, porque te trato de usted, ve que va a haber más de una sesión extraordinaria entonces, porque no vamos a meter todos los temas acordados en una sola, ¿o sí? Me parece que 2 o 3 seguro, y me parece que el plato fuerte va a ser la última semana de febrero, cuando, si el Senado ya aprobó la ley de la magistratura, vamos a ver cómo maduran diputados, ¿no? Uno dice, si tuviera que hacer un pronóstico, queda ahí esperando un mes más, pero bueno, me parece que ahí va a ser una sesión, la sesión caliente, especulativa, se va a dejar para los últimos días, ¿no? Qué optimista, 2 o 3 dijo. Yo con toda la furia digo una. ¿Bravo? Esperemos que haya una sesión acordada con varios temas, ¿no? Podría ser una buena fórmula. Lo que contábamos acá de las ordinarias y las especiales, bueno, que en este caso son todas extraordinarias el periodo, pero que puedan acordar por lo menos las que tienen consenso, que salgan todas. Después sí, una sesión maratónica, podemos decir, que nunca usamos ese término, con la del Consejo de la Magistratura, seguramente, ¿no? Seguramente. Bueno, ahora sí, nos vamos a la... O que no haya sesión por el tema de magistratura porque no haya acuerdo. Creo que se pueden guardar una semana para ver si hay una negociación. Totalmente, eso hasta incluso se podría tratar en el mismo marzo, ¿no? Sí. Aprovechan febrero para seguir acordando. El plazo da, claro, porque es hasta el 15 de abril. Claro, totalmente. Bueno, nos vamos a la provincia de Catamarca a seguir averiguando, indagando en qué piensan los diputados. En este caso, vamos a viajar a la provincia de Catamarca. Rubén Mansi está allí del otro lado. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo le va? Está muteado, diputado. A ver.
Me ha pasado, a mí es difícil, a veces no te das cuenta de que... Ahí está, muy sí, bien. ¿Cómo le va? Distraído. Buenas tardes. Distraído. No, buenas tardes. Le cuento que el viaje de ustedes es corto, porque en este momento estoy en Ciudad de Buenos Aires. Yo hice toda la valija, me preparé para pasar los días en Catamarca y me acaba de tirar abajo de mi viaje virtual. Yo lo aclaro rápido porque a veces me preguntan cómo está el tiempo en Catamarca Muy bien, eso habla de mucha honestidad, porque nos podría haber dicho, no, está lindo, está más. No podría haber dicho cualquier cosa, pero está muy bien, habla de su honestidad. Diputado de este lado, Verónica Benaim, está Martín Bravo, está Mauricio Cantando. Estábamos acá poniendo sobre la mesa, cuántas sesiones extraordinarias puede haber con este temario de 18 proyectos que ha presentado el gobierno nacional, y si, puede existir alguna posibilidad de algún acuerdo para avanzar en la nueva composición y trabajo del Consejo de la Magistratura. ¿Usted cómo lo ve? Yo decía con mucha potencia una sesión extraordinaria, pero eso yo que no soy muy optimista a veces. Yo digo una sesión extraordinaria. Coincide. Y si le ponemos así una furia tremenda, 2. Muy bien. Y la verdad que creo que el Consejo de la Magistratura no se trata en febrero. Veo que el camino todavía es largo para que se pueda tratar. Nosotros estamos, cuando uno habla, en general parece que la discusión es en el eje del número de participantes, más amplio, menos amplio, más de aquí, más de un sector, más de otro sector, más abogados del foro, más miembros más magistrados. Pero la discusión también, pienso yo, puede pasar por otras cosas, ¿no? Condiciones de los concursos, reglamento de concursos, en fin, me parece que por ahí eso lo puede necesariamente, lo va a demorar, porque eso va a llevar a que se abran discusiones que por ahí no están previstas en el proyecto que se estaría manejando en el Senado. Claro. Y puede llegar a haber modificaciones. Así que yo lo del Consejo de la Magistratura lo veo todavía muy verde para decir que en febrero se va a tratar. Yo creo que no se va a tratar en febrero. Mauricio Cantando, el no olvidado Cantando pregunta. Sí, diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda desde mi retiro. Le quería consultar... Desde un lugar de la clandestinidad está cantando. En un lugar de la clandestinidad, esta cepa no dejó a nadie libre. Le quería preguntar porque plantea justamente que el Consejo de la Magistratura es quizá el único proyecto con disenso. El resto de temario, casi todo, menos los acuerdos, están por diputados. ¿Se anima a decir que va a ser aprobado? ¿Van a ser aprobados? Si fuera por su bloque. Yo no me animaría a decir eso porque veo que no se ha revisado todo todavía, ¿no? No sé. A ver, por ejemplo, probablemente en H&B haya tal vez se abra alguna discusión con respecto a el impacto que la ley da sobre leyes previsionales. Porque entre las cosas que se prevén hay alguna modificación previsional ahí. Entonces, no sé si se dará o no lo que estoy diciendo. Yo, de hecho, firmé el despacho de la mayoría, ¿no? Pero pienso que puede haber todavía algunas discusiones en algunos puntos. Después no sé qué otro podríamos pensar. Bueno, enfermería, por ejemplo, que usted estuvo en la Comisión de Salud. Sí. Claro. Bueno, enfermería no hay unanimidad, hay más de un despacho y se puede llegar a plantear algunas modificaciones en algunos artículos.
Electromovilidad me parece que en principio me da la impresión que habría bastante unanimidad, pero por ejemplo yo esto es una cuestión conceptual, ¿no? Más que de la letra en sí del proyecto, pero en los fundamentos de electromovilidad se hace como uno de los argumentos se pone el uso del litio y la posible producción de baterías de litio en la Argentina. Yo creo que eso viene a alimentar un mito que hay en torno al litio. La verdad es que la realidad nos está diciendo que no va a ser útil ponernos en la carrera tecnológica de producir baterías de litio, porque hay muchos países que ya la han recorrido y cuando nosotros, y hace años que la vienen recorriendo, cuando nosotros empecemos a arrancar, probablemente la necesidad de litio en el mundo decaiga y ya empiecen a haber baterías de hidrógeno. Yo digo esto lo digo también como abriendo la discusión al uso de estos minerales menos contaminantes o que pueden acumular energía y pueden ayudar en la electromovilidad, ¿no es cierto? Mire, Bolivia se asoció con Alemania porque Bolivia produce litio, pero no produce baterías, y yo no estoy en la discusión del siglo XIX y de parte del siglo XX de sustitución de importaciones. Estoy en una mirada objetiva. En la Argentina hoy la carrera de la producción de baterías de litio creo que la perdió y ya no hay tiempo de descuento, porque el litio también, la expectativa del litio no es eterna. Es probable que en el 30 o en el 35 ya haya baterías en base a hidrógeno, y el hidrógeno es menos contaminante y obviamente la producción, etcétera, ¿no? Así que yo creo que estas cosas son interesantes también ponerlas sobre el tapete para no incentivar, digamos, falsas expectativas o expectativas superlativas en algo que es bueno, pero no es hasta donde le estamos dando importancia, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Martín Bravo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo ¿Qué tal? está? Bien. Más allá con el Consejo de la Magistratura, más allá de la integración, de la cantidad, ¿qué opina sobre la inclusión o no de los integrantes de la Corte o el presidente de la Corte como para ser titular también del Consejo? Esa posibilidad, que es uno de los que va a generar más complicaciones en el momento del tratamiento, ¿no? Entre el oficialismo y la oposición. La verdad que en principio a mí me parecería lógico, y es lo que alguna vez propuso claramente lo que se llamó el Grupo A parlamentario, que era un arco opositor al kirchnerismo, y propuso que el presidente de la Corte no solamente forme parte, sino que presida el Consejo de la Magistratura. En principio me parece lógico, pero la verdad, aclaro dos cosas. Primero, creo que se debería volver a discutir esto y volver a reevaluar. Y segundo, no es un tema donde yo me sienta fuerte, porque bueno, yo soy médico, claro. No estoy en asuntos constitucionales, estoy en otra temática, pero sí me parece que, vuelvo a repetir, me parece que el Consejo de la Magistratura no es solamente número y cómo se reparte ese número entre los integrantes, sino que es también otras cosas. Mansi, usted es médico y tiene, digamos, expertise en los temas de salud. Hablábamos de la posibilidad de las convocatorias, de qué fecha se puede convocar la sesión extraordinaria, y le quería preguntar, desde su mirada, ha formado parte de la comisión que se ha armado para, recibir a aquellos diputados,
no sé si recibían los certificados de los diputados que estaban aislados antes de las sesiones, ¿no? Esta comisión que los estudiaba. Sí. Claro, ¿cómo ve entonces cómo podría ser esta sesión extraordinaria, la que sea o las que sean, en medio de este contexto donde, bueno, hay un aumento ligero de casos, aunque no son tan graves como los que hemos vivido en algunas circunstancias, hay varios casos de Omicron o de COVID, Delta, bueno, varias cepas se van mezclando, pero ¿cómo ve que podría ser entonces la sesión? No, yo creo que la sesión podría ser una sesión que para el ingreso tengamos que tener PCR negativo, y me parece que nosotros ya estamos, no me parece, es un hecho, nosotros ya estamos con el reglamento habitual de las sesiones, o sea que no aplicaría aquellos que hicimos cuando yo pertenecía a esa comisión, sí, o cuando la comisión funcionaba, que se aceptaba un estilo mixto con presencialidad para los que no tuviesen contagio o no fuesen contactos estrechos, y la presencia remota para los contagiados o los que eran contactos estrechos. Me parece que ya no aplica eso. Estamos en una transición todavía entre el paso de una pandemia a una endemia. Entonces, es verdad también que la alta contagiosidad de la variante que es la dominante ahora, que es el Omicron, ha generado que la escalada haya sido espectacularmente rápida y virulenta, pero también el descenso se espera rápido y breve en el tiempo. Claro. En términos generales, se habla que en unos 10 días esto va a caer abruptamente, la cantidad de casos. Así que yo estimo que vamos más allá de algunas precauciones, como por ejemplo el uso de barbijo, vamos a funcionar como habitualmente se funcionaba en el Parlamento antes de la pandemia, ¿no? Claro. Mauri. Mauri, ¿estás preguntando? Sé que se mueve. Sí, ¿acá me escucha? Está muteado. ¿Me escucha ahí bien? Ahí sí. ¿Ahí me escuchás? Bien. Sí, le quería preguntar, recién lo escuché decir que estamos por pasar de una pandemia a una endemia, una definición que ya en España se hizo hace varias semanas, y que los casos van a bajar en 10 días. Le pregunto al médico Rubén Mansi, en junio, ¿la pandemia coronavirus habrá terminado? ¿Habrá una nueva cepa? ¿La nueva cepa será más contagiosa, menos contagiosa? ¿Tendremos secuelas? ¿Qué es lo que usted predice? Y la verdad que no me animo. Pero es diputado, perdón, es el diputado Mansi, no es Notre Dame. Es médico y es paper todo el día. Todo el día está leyendo documentos académicos y tiró varias definiciones para adelante, o sea que no se va a achicar. Me va a decir cómo nos imaginamos. No, yo soy médico, pero no soy Orangel. Claro. No, bueno, algo parecido. No, yo no tengo elementos como para hacer un pronóstico certero. Daría la impresión por qué pasó con otras pandemias, que es como que estamos en el tramo final. ¿Cuánto dura el tramo final? ¿Un mes, 2 meses más, 3, 4 meses más? No sé. Pero también ningún médico se va a animar a asegurar que no va a aparecer otra variante y que esto se va a terminar con el Omicron. No, porque sería como una audacia, y sí sería como apostar a la ruleta, decir una cosa. Tal cual. Que a lo mejor la pegamos, a lo mejor no la pegamos. Me parece que no hay elementos suficientes como para asegurar. Son posibilidades, ¿no? Pero hay una posibilidad bastante lógica, que pasemos realmente a una endemia, que, bueno, el
el coronavirus, el COVID, pase a ser como una gripe o una cosa media, una cosa intermedia entre una gripe y un resfrío fuerte, y que ya lo absorbamos, digamos, la raza humana ya lo absorba como parte de su realidad biológica. ¿Cuál es su posición, diputado, sobre el proyecto del oficialismo, de una parte de algunos diputados del oficialismo, para que la vacuna contra el coronavirus pase a ser obligatoria? No, yo estoy en contra de eso, y lo aclaro por enésima vez, soy absolutamente pro vacuna, pero explico por qué estoy en contra de la obligatoriedad. Las vacunas que tenemos, ninguna ha completado la cuarta fase, que son aquella observación que se hace en la distancia del tiempo para ver si este tipo de vacunas ha traído algún efecto indeseado, algún efecto colateral o algún tipo de acción negativa para el organismo, sea en poca incidencia o en alta incidencia. Como todo eso no se ha completado, como por ejemplo una de las vacunas que más se ha usado en la Argentina, es la Sputnik, tuvo una autorización de emergencia, no tuvo la autorización con los tiempos normales. Es una vacuna que todavía no la autorizó la Agencia Europea ni la autorizó la FDA. Como tenemos vacunas como la China, que todavía están realizadas no con la nueva tecnología, sino en base a virus atenuados, y que hay muchos cuestionamientos científicos de la verdadera utilidad de vacunas con virus atenuados en personas mayores, no así en personas jóvenes. Entonces, como todavía nosotros, como la ciencia todavía no ha encontrado cierto conocimiento lo suficientemente estable con respecto a esto, como todavía estamos en proceso de conocimiento y como las fases para terminar de estudiar una vacuna no se han completado, yo creo que no hay base suficiente como para imponer obligatoriamente a la gente que se vacune. Y hay otro aspecto también, que si yo le ofrezco, le digo a usted, mire, usted tiene la obligación de vacunarse, y yo acá le ofrezco 15 vacunas, y usted elija la que su médico le recomienda, o la que cree mejor, etcétera, o la que menos efectos colaterales tiene, pero en la Argentina nosotros decimos, mirá, tengo esto, vacunate si queréis, si no querés seguir de largo. O sea, no estamos ofreciendo un menú de vacunas, estamos ofreciendo lo que vamos teniendo. Con suerte tenemos en algunos lugares 2 o 3 posibilidades, pero no más de eso. Claro. Entonces, no se puede obligar a la gente, porque yo no puedo obligar, a ver, por ejemplo, es bien conocido que algunas vacunas produjeron, por ejemplo, en mujeres jóvenes en edad fértil, produjeron trombosis venosas cerebrales, etc. Es bien conocido que algunas vacunas produjeron excepcionalmente en hombres jóvenes miocarditis. Perfecto. Bueno, pero es uno cada 100.000, es uno cada 500.000. Pero si le toca a mí, si me toca a mí, Rubén Manchi, yo soy el 100% de mi casuística. O sea, la persona que muere por una miocarditis o que queda secuelada por una trombosis venosa, no le importa que hubo 99.000 que no les pasó nada, le importa lo que le pasó a él. ¿Con qué autoridad moral yo voy a obligar a una persona que corre ese riesgo, aunque sea ínfimo? Sí, se entiende. Diputado, volviendo al temario de sesiones extraordinarias, destacaba los proyectos vinculados al incentivo para la producción, para la reactivación económica. Uno de los que se incorpora es el del cannabis medicinal de manera industrial y el cáñamo.
¿Cómo ve usted esta iniciativa, teniendo en cuenta que viene desde la medicina? ¿Qué implica poder producir cannabis medicinal de forma industrial, ¿no? Digamos, de manera más masiva? Bueno, yo lo dije hace un tiempo y lo dije en este canal, que nosotros, que hay cuestiones en la Argentina que son súper urgentes, que son urgentes de fondo para discutir, y yo ahí sí funcioné como orangel y les dije, ya van a largar algo vinculado a cannabis para entretenernos y no discutir, por ejemplo, el sistema tributario, no discutir la inflación, seguir demorando el plan plurianual. Eso lo agrego ahora, porque cuando yo lo dije no existía ese título. A ver, yo la verdad, haciendo un abuso del idioma coloquial, yo lo que diría es déjense de macana. Yo no digo que no es importante discutir lo de cannabis, pero hay cosas muchísimo más importantes que el Parlamento tiene que discutir, y dejemos de desviar la atención. Discutamos la pobreza, discutamos cómo salimos, que nos llegue el plan plurianual, que haya una discusión seria sobre reforma impositiva, que haya una discusión seria sobre cómo reducimos los gastos en el Estado. Bueno, creo que no estamos en Dinamarca, no estamos en Nueva Zelanda, no estamos ni siquiera en Uruguay, donde hay una estabilidad macroeconómica y donde la pobreza no está creciendo mes a mes como nos ocurre a nosotros. Entonces, pongamos la energía donde tenemos que poner. Mira, yo pensaba que era uno de los proyectos que tenía más acuerdo, digamos, el del cañón, pero bueno, es interesante marcar todas las posturas. A ver si capaz que tiene acuerdo y el único y la mosca blanca soy yo, pero la verdad... La encontramos. Encontramos la mosca. Usted encontró la mosca blanca. No sé si tiene acuerdo o no en mucho, pero yo creo que forma parte de la estrategia de cortinas de humo. Ahí desde el más... Desde el humo del cannabis. Nunca mejor puesto. Del más allá cantando. ¿Qué dice cantando? Me parece que se está confundiendo. A ver, me animo a decirle. Porque el proyecto que fue aprobado en el Senado por unanimidad y tuvo dictamen en diputado, habla de cannabis a escala industrial para fomentar las exportaciones. Me parece que usted se está confundiendo con el consumo personal, que no es parte de ningún proyecto. No, ya sé. Él sabe cuál es el proyecto. De cualquier manera, el control de la producción industrial es todo un tema. Es todo un tema el control. Bueno, pero los gobernadores de su partido están contentos. Al maneje de la producción de una sustancia que tiene, digamos, a ver, no voy a decir que es energía atómica, pero tiene sus peligros. No, bueno, pero los gobernadores, inclusive del Frente de Juntos por el Cambio, como el gobernador de Jujuy, fueron los primeros que apoyaron esta medida, porque esta situación, por lo menos, sienten que la controlan, que generan grandes plantaciones para exportación, y eso genera puestos de laburo y divisa. Digo, el proyecto va por ahí. No estamos, en ningún momento hablan de una exención a la tenencia. Si quieren propiciar plantaciones, hay un montón de cuestiones productivas que se pueden propiciar en la Argentina. Pero ¿no le parece urgente ni fundamental? Exacto, no me parece que sea... A ver, tampoco digo que no está mal, que está mal discutirlo. Lo que me parece es que estamos hablando de cosas que yo la pondría en un segundo plano totalmente. Nos van a llamar extraordinaria. Tenemos que el presupuesto fue rechazado, nos van a llamar extraordinaria, nos vienen con la zanahoria desde diciembre del plan plurianual, no entró el plan plurianual, queremos saber si en marzo vamos a tener un nuevo ingreso del presupuesto y empezamos a discutir de cosas que son complementarias, digamos, no voy a decir secundarias, pero que son complementarias a la realidad de la Argentina. Se entendió. ¿No lo quieras convencer cantando?
No quiero conversar. Me dio la sensación de que había quedado en una línea del proyecto que el proyecto no es, pero bueno, entendimos su idea. La pregunta que le tenemos que hacer, la que yo le quiero hacer, muchos de sus colegas médicos y políticos dicen desde que inició la pandemia, no eran muchos antes los médicos y políticos, ahora aparecen muchos, antes eran 2 o 3, y usted y 2 o 3 más, y que le ponían el cuerpo a la profesión, y dicen, en todo el mundo los sistemas de salud se van a tener que fortalecer, porque después vienen las secuelas del COVID. ¿Qué medidas tomaría usted para que el sistema médico, el sistema de salud argentino sea mejor? Yo, la verdad que en lugar de poner el título Fortalezcamos el sistema, lo que yo pondría ahora es, ahora discutamos el sistema. Porque a nosotros nos viene bien aprender de las cosas donde el sistema o los sistemas de salud de la Argentina han hecho agua para plantearnos qué reformas necesitamos. Porque nosotros no tenemos un sistema armónico, no tenemos un sistema universal, tenemos un sistema con distintos financiadores y tenemos un sistema con distintos modos de prestación y con distinto nivel de efectividad. Yo digo un sistema, tenemos varios sistemas que coexisten. Usted no puede analizar como si fuese universal la realidad de las prepagas, o no puede analizar como si fuese universal la realidad de un hospital zonal en el interior de Catamarca. ¿A nosotros por qué? Porque los financiadores son otros, el sistema es otro y el régimen de atención y de prestación es otro. Entonces, lo que hay que discutir es eso. ¿Cómo hacemos para mejorar todos los subsistemas y para que los subsistemas confluyan en algo más parecido a un sistema? Porque lo que tenemos ahora podríamos discutir una cuestión lingüística, podríamos hacer, si realmente reúne la idea de sistema lo que tenemos en salud. Yo creo que son varios sistemas que coexisten y no coexisten armónicamente, a veces coexisten pisándose, a veces coexisten duplicando los gastos y a veces coexisten siendo ausentes todo en alguna realidad puntual. Entonces, yo creo que, y esto también lo conversamos, me parece que está bueno volver a conversarlo, así como hace muchos meses el Instituto Patria hizo circular un gran debate que generó un debate. A mí me parece que ese debate hay que darlo. No digo que el paper de Patria me guste, digo que sí me gusta la idea de discusión de los subsistemas de salud o del sistema de salud. Porque nosotros tenemos que hacer algo, porque el sistema o los sistemas de salud en la Argentina están haciendo agua en muchos aspectos. No solamente en el aspecto económico, están haciendo agua en muchos aspectos, por eso hay que mejorarlo. Es un debate muy profundo el que ha instalado y le ha consultado Mauricio Cantando, que los miércoles le viene por esos lugares de la profundidad. Diputado, muchas gracias por haber participado de esta primera edición de DTV. Bueno, el diputado que representa Catamarca, pero que no está en Catamarca, está por la ciudad de Buenos Aires. Esperamos que tenga una linda jornada de miércoles. Gracias. Bueno, muchas gracias igualmente. Que anden bien. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pasaba entonces el diputado Mansi, especialista médico, especialista en temas de salud claramente, con muchas definiciones, pero también antes de hablar con el diputado veníamos repasando las iniciativas que incluyó el presidente Alberto Fernández en el temario, en esta apertura, ¿no? En esta posibilidad de que haya sesiones extraordinarias del 1 de febrero al 28 de febrero, y bueno, 2 de ellas están vinculadas a la creación de universidades, una para la zona de Pilar y otra la Universidad del Delta. ¿Qué hay sobre esto, Martín? Sí, como contaba la diputada, es una de las universidades que se van a crear como para, descentralizar un poco, como contaba la diputada, sí, para esta dificultad sobre
el tiempo que a veces lleva, ¿no? Llegar de estos lugares a la capital. Bueno, ustedes contaban que lo han vivido, ¿no? Desde La Plata. Yo me crié en Quilmes y tuve que ir a Capital, a la Universidad de Buenos Aires, que iba cambiando de sedes, la de comunicación. Así que es interesante. Vamos a ver lo que plantea la oposición. En algún momento hubo alguna resistencia, decía que no era prioridad, ¿no? También apuntaban al nivel de las universidades. Yo creo que debería haber consenso, no deja de ser positivo. Veremos cómo se va el debate. Exactamente, y después vamos a estar repasando entonces un poco sobre específicamente este proyecto que fue presentado, impulsado por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, la creación de la Universidad del Delta, pero antes vamos a repasar la palabra del diputado Lucas Godoy, que en el día de ayer estuvo hablando con nosotros sobre la posibilidad de darle continuidad al programa de previaje turístico en este marco de debate que se está dando desde el Ministerio de Turismo y Deportes, que preside Matías Lamens, con una posibilidad, están redactando un anteproyecto para incentivar al turismo en nuestro país. Así que escuchamos lo que decía Lucas Godoy. Lo primero que hay que saber, que seguramente existen estadísticas al respecto, es si fue un gasto o una inversión. Y a mí me parece que fue esto segundo, ¿no? Porque cuando el Estado interviene en distintos aspectos de la vida económica, finalmente habrá un análisis de resultados. Yo creo que la inversión que pueda haber realizado el Estado Nacional en este programa tuvo muchos beneficios, en la incorporación de trabajadores, en que muchos comercios que no estaban vendiendo vuelvan a pagar impuestos, en que vuelvan a abrir hoteles, hostales, en que tomen trabajadores, en que vuelvan a tener un ámbito para trabajar guías de turismo, que vuelvan a pagar el monotributo. Es decir, hay un montón de aristas respecto del sector económico, de esta famosa industria sin humo, que no es solamente el beneficio para quien viaja y el placer de viajar y de conocer otros lugares. También hay un ámbito económico que empieza a moverse en cada uno de los lugares que precisa mucho el turismo. Hay localidades de Salta que sin el turismo bajan claramente los niveles de ingreso, el nivel de laburo, la posibilidad de crecimiento de las familias en cada uno de esos lugares. Yo les pongo ya mismo un ejemplo. Si uno piensa en una de las ciudades más turísticas de Salta, sin duda alguna es Cafayate o Cachi, que tienen distintas actividades productivas, ¿no? Viñateras o de producción rural de otro tipo. Pero claramente un gran porcentaje de la población vive del turismo. Y entonces, si en definitiva lo que ha invertido el Estado ha resultado beneficioso para el crecimiento de la economía, me parece que es algo que debe pensarse seriamente en su continuidad. Previaje como continuidad para poder fortalecer al sector turístico y sobre todo focalizarlo en meses de baja temporada, como por ejemplo mayo, septiembre. Hay una política que se está trabajando desde el Ministerio de Deportes y Turismo, que ayer me decían, Matías Lamens ya estuvo reunido con varios gobernadores, estuvo reunido con empresarios del sector privado para avanzar en este proyecto de ley que se está redactando allí en esa cartera nacional. Y ahora sí vamos a repasar un poco esta iniciativa que decía la diputada Paricio de la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Lo mencionaba al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Se estuvo trabajando durante el año pasado y el presidente Alberto Fernández la incluyó en el temario de sesiones extraordinarias. Martín. Sí, acá vamos a ver los principales puntos. Como contaba la diputada, el presidente de esta Cámara, Sergio Massa, presentó un proyecto para crear la Universidad Nacional del Delta. Va a entrar en las sesiones extraordinarias, es uno de los 18 proyectos y va a estar orientada principalmente a tecnología, ambiente, actividad naval, turismo y la idea es que tenga una oferta de carreras con salida laboral rápida. Sí, un poco nos venía diciendo, ¿no? La diputada. Sobre todo ella destacaba el sector de la medicina, ¿no? Como además una gran necesidad para
poder fomentar. Decía, ¿no?, que cuando salen recibidos de las carreras de medicina se están peleando entre las 3 localidades, San Fernando, Tigre y la otra localidad que también está dentro de esta zona, para ver, bueno, cuál especialista va y puede trabajar en ese municipio, digamos, ¿no? Hay una carencia. Es una carrera demandada. Exactamente. Bueno, ahí tenemos que es uno de los 18 proyectos, una de las 2 universidades, como decías, Vero. Sí. La otra es la de Pilar. Exactamente. Esta ya la dijimos, ¿no? Claro, vamos con la siguiente placa porque, bueno, recordábamos, ¿no? El Poder Ejecutivo la colocó, o sea, puso en el temario de sesiones extraordinarias este proyecto de ley. ¿Sí qué dice? Y también otro de los puntos es que va a apuntar Escobar, era la otra Escobar, sí, que no nos salía. Me había quedado recalculando, sí. Gracias. Tigre, Escobar y San Fernando. Y también otro de los objetivos va a ser fortalecer el desarrollo productivo en esa zona de la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿y qué más? Los ejes, ahí la propuesta educativa. Sí, que tendrá la Casa de Estudios. Van a estar, como decíamos, vinculadas a la tecnología, actividad naval, turismo, ambiente, también medicina, como decías, Vero, y también la Universidad Modelo en Innovación, con sedes en los 3 lugares que contábamos. Exactamente. Bueno, entonces esto está dentro del temario de sesiones extraordinarias. Bueno, hay como una gran expectativa de poder avanzar en la creación de esta universidad. En este caso, como lo presentaba Martín, es la Universidad de Delta, así se denomina a esa zona que comprendería esta casa de altos estudios que se crearía, y también está incluida la creación de la Universidad de Pilar. Siempre es bienvenido la creación de universidades públicas. Acá en esta mesa, por suerte, los 3 que estamos aquí hemos salido de la universidad pública de distintos puntos del país, así que, bueno, es una buena incorporación. Habrá que ver si tendrá la urgencia de una sesión extraordinaria o se podrá debatir a lo largo de todo el año, ya que está incluida, al menos en el temario, marca que hay una intención y un interés real del gobierno nacional en avanzar. No sé cómo lo ves vos, Mauri. Sí, totalmente. Si se incluyó, se supone que se va a tratar durante febrero. Y bueno, me parece varios puntos, ¿no? Porque lo que dice Martín es cierto, porque los dos recordamos que en la anterior época del gobierno de Cristina Kirchner, cada vez que se creaba una universidad, la entonces oposición, que después fue oficialismo y ahora es oposición, como bien decía Martín, se enojaba porque decía tiene que haber más estudios de factibilidad, tener por lo menos un indicio de por qué se crea una universidad y no otra. Yo creo que en tal caso se puede repensar el tema de los presupuestos, a ver cuántos alumnos hay en cada universidad. Esas cuestiones siempre se pueden discutir, creo que el Consejo Universitario las discute, pero que los chicos se trasladen, como por ejemplo se trasladaba Martín cuando se iba de Quilmes a la UBA, que parece cerca, pero podés estar, él no me deja mentir, 1 hora. Sí, un poco más también. Incluso más si hay algún accidente, algún paro o en la ruta o en las vías del tren. O la hora pico, muchas veces para entrar a Capital a la mañana es complicado, para salir a la tarde, tardecita también. Esos son viajes, los sistemas de transporte están un poquito viejos en la zona del área metropolitana. Te quejas de todo. Lo mismo pasa en zona norte. ¿Cómo? Te quejas de todo. ¿Cómo? Sí, bueno, porque es un estado de situación. A la hora de generar una universidad en el Gran Buenos Aires, estamos evitando que un montón de chicos viajen horas y horas cuando se puede evitar. Quizá que quien trabaje sí tenga que viajar, pero seguramente esos chicos, como decía la diputada, podrían estudiar cerca de eso. Yo creo que eso solo ya justifica la creación. Después se puede ver un tema presupuestario de si una universidad pierde alumnos y otra universidad los gana, por esas cosas se pueden revisar. Pero eso solo para mí, en una zona como el área metropolitana, donde vive la mitad del país, que es demasiada gente la que vive, merece una descentralización de las universidades, ¿no? Totalmente, y además le da esto el sentido de pertenencia, ¿no? Que la universidad esté en la zona y en la cercanía de cada lugar también te da ese
esa identidad que, bueno, se enfoca en las carreras que también ofrece cada casa de alto estudios, porque, bueno, está enfocada justamente a que aquellos que puedan estudiar tengan una salida laboral vinculada y que sea necesaria en esos lugares donde viven y donde eligen vivir. Ahí vemos, mientras hablamos de este proyecto de ley, una fotografía en Pasos Perdidos, donde se presentaba, se dialogaba y se tomaba opiniones y análisis para poder elaborar este proyecto de ley. Está allí el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Esto que se viene trabajando desde el año pasado y que fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias. Vamos ahora a repasar un poco lo que decía el diputado del PRO, Schiavoni, de la provincia de Misiones, que estuvo en el día de ayer en el piso de DTV dialogando con nuestros compañeros Pato Méndez, Claudio Mardones y Débora de Urieta. Yo creo que se puede hablar de todos los temas, Pato. Hay que recordar que en Extraordinaria quien propone los temas es el Ejecutivo, ¿no es cierto? Nosotros, de todas maneras, hay temas que nos interesa charlar. Por supuesto que venimos desde hace mucho tiempo tratando de saber cuál es el plan que tiene el Gobierno Nacional de desarrollo de la economía del país, que de alguna manera u otra está siempre condicionado por las obligaciones que a su vez tiene el propio Estado con acreedores, como en este caso el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estaría bueno charlar de eso, el plan, el famoso plan plurianual. A mí me preocupa porque faltan 2 años para que termine el gobierno de Alberto Fernández y todavía no apareció el plan plurianual. Por ahí están pensando en el 23-27. Claro, en otro periodo de gobierno. Entonces, eso un poco nos preocupa. ¿Es plurianual? Sí, por supuesto. Pero, a ver, yo creo en la planificación. Me parecería interesantísimo sentarme a charlar, a discutir un plan para la Argentina y sobre todo creo que debe ser plurianual. No estoy del todo de acuerdo con esta idea de que tenemos elecciones cada 2 años que distraen por ahí de los objetivos principales o contaminan las medidas de gobierno que hay que tomar para sacar el país adelante. Sería buenísimo sentarse a charlar y a discutir eso, una planificación del país hacia adelante. Me parece que eso por el momento no está en el ánimo del bloque oficialista ni del gobierno nacional. Hubo miles de oportunidades para sentarnos a discutir en serio el proyecto de país. Podés estar de acuerdo o no, bueno, pero tiene que haber un proyecto, decir, che, nuestros objetivos son estos. Y por otro lado, uno escucha del Consejo Agroindustrial decir la meta de llevar las exportaciones a 100.000 millones de dólares. Qué fantástico, qué bien suena, pero después si te pongo restricción a exportar carne, a exportar trigo, a exportar maíz, o te tomo medidas que desalientan, entramos en unas contradicciones, o te subo las retenciones hasta el infinito para financiar déficit. Vos decís, che, pero ¿por dónde van los tiros al final con esta gente? Me parece que eso es lo que hay que sentarse a charlar. Te vi ayer charlando con mi gran y querido amigo Pablo Torello, con quien siempre integramos la Comisión de Agro. Los dos tenemos siempre la pasión por los temas empresariales. Bueno, me parece que son los debates que están pendientes y también nosotros, si bien es cierto, no podemos proponer los temas, pero también estaría bueno, no es prioritario, pero entiendo que sí, en un país que hay elecciones cada 2 años, hablar de boleta única, hablar de ficha limpia. ¿Por qué no tratamos ya todos? Si estamos acá, estamos para esto. Sí, bueno, boleta única, ficha limpia, ley de alquileres. De a poco la oposición va retomando con la agenda que le quedó colgada desde el año pasado y la va como tratando de incorporar de nuevo en este 2022. ¿Qué piensan, chicos? Sí, me parece que... Ahora, en algunos temas me parece que, como dijo el diputado Maqueira, en marzo va a haber una agenda opositora. Hay que ver cómo administran esta cuestión de
la frustración que puede generar en la oposición no tener mayoría. Me parece que pasó lo mismo que hace ya más de una década, cuando a veces se sembró una expectativa de un control de recinto que hoy en efecto no tiene nadie, pero por lo pronto creo que varias iniciativas van a prosperar. Atención con el tema boleta única, para mí es un tema que va a hacer mucho ruido desde marzo. Al gobierno le quedan cada vez menos excusas para explicar por qué mantiene un sistema electoral del siglo XIX. Creo que en ese tema va a recibir el golpe del debate, y el resto de los temas sabemos que no están de acuerdo, ¿no? Tanto Oficial Limpia como ley de alquileres, con los cambios que propone la oposición. Debería ser debatido boleta única porque es un año no electoral. Es posible, sí. Y como decía Mauricio, en algunos temas la oposición puede juntar los números como boleta única posiblemente con el resto de los bloques, y en otros que no, pero también va a imponer su número, que es bastante parejo con el del oficialismo, para decir, bueno, si tratamos algún tema que le interesa al frente de todos, también tratemos esto, ahí se va a abrir una negociación también. Bueno, llegamos al final, Mauri, Martín, así que les agradecemos haber estado, bueno, un día más en la primera edición de DTV. Agradezco a Mauricio que, bueno, esperamos que te reincorpores pronto, como siempre te decimos. Martín, gracias por habernos acompañado también. Gracias, buenas tardes. Esperamos que tengan un lindo miércoles, que continúen con toda la información parlamentaria. Seguramente habrá más análisis, todas las iniciativas que incorpora Alberto Fernández en el temario de sesiones extraordinarias, en esta mesa que va a venir a continuación con Pato Méndez a la cabeza, Débora de Urieta y Claudio Mardones. Nosotros, o al menos yo, me despido hasta mañana.